Bienvenidos a este tercer episodio de Cibertren. Hoy os quiero hablar sobre las redes de a bordo, es decir, las redes que nos vamos a encontrar pues, dentro de los trenes. Lo primero que quiero aclarar es que cada proyecto y cada flota es un mundo distinto y nos podemos encontrar multitud de diferencias, con lo que es difícil generalizar, pero vamos a intentarlo. Y me voy a centrar sobre todo en la tipología de trenes que más digitalización conlleva, que es típicamente los trenes de pasajeros, mientras que en los trenes de mercancías normalmente la digitalización es mínima y se reduce a lo que sería la locomotora. En cambio, los trenes de pasajero, pues metros, alta velocidad, tranvías incluso, nos podemos encontrar mucho más a menudo una digitalización extensa. La tendencia hoy en día es a utilizar cada vez más redes TCP/IP, es decir, redes basadas en Ethernet. Aún así, también es bastante común hoy en día encontrarnos con nuevos proyectos en los que todavía está coexistiendo estas redes TCP/IP con redes típicamente industriales o incluso con redes específicas que solo se encuentran en el sector ferroviario, como pueden ser Modbus o Canopen, si hablamos de redes industriales, o de MVB o WTB si hablamos de redes típicamente ferroviarias. MVB es un tipo de red que se utiliza para la comunicación dentro de un determinado consist, es decir, dentro de un determinado coche, de un determinado vagón, y WTB ha sido una red que tradicionalmente se ha utilizado para comunicar entre sí a los diferentes vagones o coches. Si las analizamos desde un punto de vista lógico, típicamente las redes de a bordo se dividen en dos. Lo que sería la red de control, o también llamada TCMS, Train Control Management System, o la red de confort, la red que se utiliza sobre todo pues, para sistemas auxiliares o incluso para dar servicios a los propios pasajeros. En el TCMS, en la red de control, nos encontramos diferentes tipos de PLCs, desde el PLC principal que coordina toda la actividad, toda la lógica dentro de un determinado vagón o dentro del tren, conocido habitualmente como VCU, VCU Vehicle Control Unit, o otro tipo de PLCs, pues por ejemplo el Brakes Control Unit que se encarga de controlar toda la parte de frenado. Nos podemos encontrar con el Door Controls Unit, que será un PLC que se encargue de coordinar toda la parte de puertas, etc. Pueden haber múltiples PLCs conviviendo en esta red de control y siendo orquestados y coordinados pues, por ese PLC principal, ese Vehicle Control Unit VCU. En esta red de control también es común que nos encontremos de una manera integrada o interconectada a la misma los sistemas de ATP, los sistemas de Automatic Train Protection, es decir, aquellos sistemas que están pensados para proporcionar información al conductor de cuándo tiene que frenar y alertarle si se está pues pasando un semáforo en rojo, por ejemplo, e incluso yendo un paso más allá, pues aplicar el freno de emergencia en caso de que el conductor no esté reaccionando a tiempo. Y el otro tipo de redes, como comentábamos, pues son las redes de confort, que alojan sistemas auxiliares, por ejemplo, los sistemas de información de usuarios, pues todas esas pantallas de información, es decir, la información visual, de cuál es la próxima estación, etcétera, etcétera, y también toda la parte de megafonía, todos los anuncios internos pues, que se pueden escuchar en los trenes. Y luego hay un tercer elemento que también hay que considerar, que es la conectividad entre estas redes de a bordo y los sistemas de vía y los sistemas que se puedan encontrar en el centro de control, es decir, toda la comunicación tren a tierra y tierra a tren. Una vez vistas cuáles son las típicas redes que nos encontramos en los sistemas de a bordo de los trenes, me gustaría ahora repasar brevemente cuáles son los principales riesgos de ciberseguridad pues, que se deben considerar por parte de estas redes.
Y el primero del que os quiero hablar pues es de aquellos trenes que ofrecen un servicio de Wi-Fi para los pasajeros. En estos casos, aunque las buenas prácticas de seguridad son que este tipo de sistemas estén completamente aislados del resto de sistemas del tren, aún nos podemos encontrar proyectos en los que esta red Wi-Fi a pasajeros viene integrada dentro de la red de confort del tren y por lo tanto potencialmente si no está configurada de una manera correcta y cuenta con las medidas de protección adecuadas, podría utilizarse por un atacante para saltar desde esa red Wi-Fi de pasajeros a las redes internas del tren, empezando por la de confort, pero potencialmente incluso pivotando a la red de control. Un segundo riesgo o vector de ataque importante que se debe tener en cuenta es prevenir el acceso a los puertos de red de las diferentes redes y de los diferentes sistemas que tenemos en el tren. Y esto típicamente se consigue sobre todo mediante medidas de seguridad física, es decir, tener esos puertos de red pues en armarios cerrados que solo sean accesibles desde la cabina y garantizar también pues que no hay bases de comunicación que sean fácilmente accesibles por parte de los pasajeros o de personal no autorizado. También hay algunas medidas lógicas que pueden implementarse, pero suelen ser bastante complejas, si no tanto de implementar, si de mantener en el tiempo. Por lo tanto, la medida de protección principal en estos casos es realmente la seguridad física y la ubicación de estos puertos de red. Otro vector de ataque que también es muy significativo y que se debe analizar con detalle e implementar las medidas de seguridad adecuadas en cada caso es esa comunicación entre el tren y los sistemas de vía o el centro de control. Al final es una comunicación inalámbrica y por lo tanto pues hace cómodo a un potencial atacante el acceso, ya que no necesita estar físicamente dentro del tren ni tener un acceso físico a los sistemas, sino que potencialmente pues, podría intentar abusar de esa comunicación inalámbrica si no ha sido configurada de manera adecuada. Si analizamos los objetivos de un atacante, estos pueden variar mucho dependiendo de la red que está siendo atacada. Por ejemplo, si hablamos de la red de confort, el principal objetivo seguramente pueda ser modificar esos sistemas de información, esas pantallas de información a los pasajeros con diferentes objetivos. Pues puede ser para lanzar un mensaje reivindicativo, por ejemplo, puede ser para dañar la imagen de la operadora o puede ser en la peor situación para tratar de causar pánico, enviar un mensaje arbitrario a los pasajeros con el objetivo pues, de generar un comportamiento que pueda ponerles en peligro. O también otro sistema que puede ser objetivo dentro de esta misma red, pues es el sistema de alerta, la megafonía. Pero aquí la ventana realmente de oportunidad para el atacante es muy pequeña. Solo tiene sentido realmente atacar este tipo de sistemas en combinación con una situación de emergencia, de manera que, pues, por ejemplo, no sea posible comunicarse con los pasajeros en medio de una situación de crisis o emergencia. Y un tercer objetivo que se puede ubicar en esta red pues son los sistemas de videovigilancia. Al final, pues hacerse con grabaciones que se estén dando o eliminar grabaciones que se estén produciendo en el tren. Si analizamos los objetivos, sin embargo, que pueden darse dentro de la red de control, pues veremos que estos pueden ser bastante más sensibles, porque al final pues un atacante podría intentar manipular pues tanto esa VCU, esa Vehicle Control Unit que orquestra todas las funciones del tren o específicamente algunos de los PLCs relacionados con la parte de safety, de la seguridad de los pasajeros, como puede ser
el PLC que gestiona la función de frenado o el PLC que gestiona la función de puertas, por dar los dos ejemplos que seguramente son más significativos. También recordemos que integradas en la red de control o comunicadas directamente con esta, nos vamos a encontrar toda la parte del ATP, del Automatic Train Protection, y aquí se pueden dar ataques incluso más sutiles, porque si un atacante realmente, pues por ejemplo, desactiva o manipula el frenado del tren, típicamente el conductor va a seguir teniendo un sistema puramente electromecánico para activar el freno de emergencia. Es decir, si el freno normal no está funcionando de manera adecuada, él puede utilizar el frenado de emergencia para detener el tren. Pero un ataque más sutil pues, se puede basar en modificar ese ATP para que, por ejemplo, no avise al conductor cuando esté excediendo los márgenes que se consideran seguros, o para que no actúe, para que no lance automáticamente ese freno de emergencia si el conductor se está pasando un semáforo en rojo, etcétera, etcétera. Una última idea que quiero comentar al respecto pues, de los riesgos típicos que nos podemos encontrar en las redes de a bordo es el hecho de que realmente el principal riesgo en cuanto a probabilidad y en cuanto a facilidad para un atacante sin duda no va a ser ninguno de los que hemos comentado hasta ahora, sino la denegación del servicio, es decir, parar el tren. Y esto se da porque por diseño los trenes lo que buscan es que si algo se sale fuera de lo normal, si algún sistema importante no está funcionando como se espera, el tren se detenga, el tren vaya a un estado seguro, y en el caso de un tren el estado seguro es el estado detenido, el estado parado. Por lo tanto, un atacante, incluso sin tener idea de las lógicas internas de cómo funcionan los sistemas del tren, simplemente modificando de una manera arbitraria alguno de los sistemas, es muy probable que consiga detener el tren. Por ello es muy complicado realmente implementar medidas de ciberseguridad que sean efectivas para evitar pues, este tipo de denegación una vez el atacante tiene acceso a los sistemas. Las principales medidas tienen que ir destinadas a impedir ese primer acceso de un atacante. Y hasta aquí este tercer episodio de Cibertren, en el que hemos repasado pues, cuáles son las redes típicas que nos podemos encontrar a bordo de un tren y algunos de los riesgos más significativos que tienen que considerarse para proteger dichas redes. Espero que os haya resultado interesante y, como siempre, cualquier comentario y feedback que queréis dejar es más que bienvenido, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.